El Centro Evangelístico tiene el agrado de presentar Verdades que Transforman. Verdades que Transforman. Principios y valores a la luz de la poderosa Palabra de Dios. Hermanos, hermanas, tengan ustedes muy buenos días. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta mañana vamos a hablar acerca de la maldición de la higuera estéril, basada en el libro de Mateo, capítulo 21. Y la palabra dice así, versículo 18. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera de cerca del camino, vino a ella. Y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Palabra del Señor, hermanos. Les invito a que oremos. Bendito Dios, te doy gracias, Señor, por esta mañana. Señor, te ruego bendigas tu palabra. Señor, nos dejes una lección de que estamos aprendiendo tu palabra, Señor, y que vamos a escuchar un mensaje tuyo, un mensaje que, Señor, habla a nuestro corazón. Te ruego que, Padre, tu palabra quede grabado en la mente, el corazón de tus hijos. Te ruego, Dios amado, que hables al corazón y la mente, al pensamiento y al entendimiento de todos aquellos que están viendo esta transmisión, Señor. También te ruego que uses mis labios, Señor, como instrumento de tu palabra. Úsame, Señor, como un micrófono, como un parlante, pues por mí mismo no tengo la capacidad de poder predicar tu palabra, sino tu Espíritu Santo y tu palabra misma, hablándoles directamente a tu pueblo a través de mis labios. Gracias Dios, gracias Padre Santo, gracias Padre bendito. En el maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te doy gracias, Señor. Amén, amén y amén. La palabra dice, de madrugada cuando volvía, el Señor Jesús tuvo hambre. Por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre y como el Señor Jesús era igual que nosotros, excepto en el pecado, pues estaba sometido a las debilidades de nuestra naturaleza. El Señor Jesús era 100% hombre cuando estaba en la tierra. Entonces, Él tenía hambre. Y viendo la higuera, se acerca del camino, dice, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó la higuera? Una pregunta, claro, los discípulos habían quedado asombrados. Cómo después de unas palabras del Señor Jesús había secado de inmediato la higuera. Entonces aquí podemos ver cuán afectados quedaron los discípulos. Pedro, acordándose, le dice, Rabí, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Y las maldiciones del Señor tienen su efecto sorprendente, pues hacen que se marchite de un momento lo que parece tan verde como el laurel. Los discípulos parecen sorprendidos ante algo extraño. No se imaginaban que la higuera se secase tan rápidamente. Pero sucede que cuando alguien rechaza a Cristo, alguien es rechazado por Él, pasa lo que le ha pasado a la higuera. Es decir, no es bueno recibir una maldición de Dios. Aquí se ve una provechosa enseñanza que con ocasión de este sorprendente hecho les dio, pues incluso a sus discípulos, a una higuera seca. Proporcionó fruto de la inútil instrucción. Es decir, a Cristo saca primero de ahí la lección de fe. Dice, tened fe en Dios. Marcos 11:22 dice, y ellos se admiraban del poder de la palabra de Cristo que tenía para hacer maravillas. Y Él viene a decirles, porque de cierto os digo, que cualquiera que dijese a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudara en su corazón, sino que creyere, será hecho. Lo que diga, será hecho. Y aquí tenemos que puntualizar algo importante, hermanos. El creer en Dios no es suficiente, ya es creerle a Él, que Él lo puede hacer.
Y él está diciendo, porque de cierto os digo, que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar. Y aquí está lo importante, y no dudare en su corazón. Es decir, el creerle a él es una ausencia total de duda, una ausencia total de que no se puede cumplir lo que estamos pidiendo, lo que estamos diciendo. Entonces dice, que no dudar en su corazón. Es decir, no tiene que haber la más mínima expresión de duda en la mente y en el corazón. Luego añade el Señor, sino que creyere que será hecho lo que dice será hecho, dice. Entonces, estamos hablando de una fe viva, es capaz de poner en nuestras oraciones un poder semejante, no solo para secar la higuera, sino hasta para arrojar una montaña de dudas, hermanos. Es decir, nosotros, hermanos, a veces vivimos con una serie de dudas, problemas, dificultades, y siempre andamos pidiendo en oración. Pero la condición es no dudar en nuestra mente, en nuestro corazón. Una fe es tan fuerte que da por hecho lo que pide. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá, dice la palabra. Por eso os digo, cuando rogáis y pedís, creed que estáis recibiendo y lo tendréis, dice la palabra. Así lo hacía el Señor Jesús. Dice en Juan capítulo 11, versículo 41 en adelante, dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo que dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz a Lázaro y dijo, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. En este Evangelio de Juan, este capítulo 11, nos muestra un milagro del Señor Jesús sobre la vida misma. Pues se trata de la resurrección de Lázaro, un hombre que ya había estado durante 4 días muerto. Ya tenía olor su cuerpo, ya estaba dentro de la tumba, y entonces el Señor Jesús viene y se pone en oración como para mostrarnos que nosotros cuando le pedimos algo a Dios no tenemos que dudar, porque el Señor Jesús estaba mostrando cómo es que había que pedirle al Padre para que el Padre pueda concedernos. Por medio del poder de Dios en Cristo, las mayores dificultades serán quitadas de en medio. Por supuesto que si un creyente quiere remover con la oración de fe una montaña literal, deberá asegurarse de que esta es la fe, es la voluntad de Dios. De lo contrario, podrá caer en el ridículo, incluso hacer que el nombre de Dios quede en mal lugar. En otras palabras, sería tentar a Dios. Pero las palabras de Jesús expresan una locución proverbial para designar a un gran obstáculo que pueden aplicarse. Miren, el Señor Jesús en esta oración nos muestra varias cositas que vamos a ver. Primero, la fe obradora de milagros, con la que los apóstoles removieron montañas de incredulidad en la predicación del Evangelio. Segundo, el milagro de la fe mediante el cual somos justificados. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y las montañas de pecado son arrojadas al mar. Miqueas 7:19 dice, volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. 3. También purifica el corazón y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones, y remueve así montañas de corrupción. Por la fe es quitado del mundo. Primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria,
que se ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, aquí el Señor Jesús nos está mostrando que nuestra fe es importante, hermanos, el momento de pedir algo, no dudando en vuestro corazón, dice la palabra. Se apagan, hermanos, se apagan los dardos encendidos de Satanás. Efesios 6:16 dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del maligno y nuestro yo. Es decir, hermanos, nosotros no solamente tenemos lucha contra el maligno, sino contra nuestro propio yo, nuestro egoísmo, nuestro personalismo. Y la palabra añade, cuando Cristo es crucificado, sin embargo, estamos vivos. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y entonces, hermanos, tenemos que unirnos a Cristo para decir como el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en el Hijo de Dios. Esto sucede cuando nuestra fe es completamente entregada a Dios, sin tener el más mínimo de dudas. Pero además de la fe, es necesaria otra condición para que nuestras oraciones sean escuchadas. Y siempre que os opongáis de pie para orar, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre, el que está en los cielos, os perdone vuestras transgresiones. Y aquí en este versículo 25 encontramos un nuevo aditamento para que nuestras oraciones sean escuchadas. Dice, perdonad si tenéis algo contra alguien. Nos está mostrando el camino para que nuestra oración sea eficaz, para que nuestra oración sea respondida y para que podamos obtener lo que le pedimos a Dios. Jesús incluía aquí con insistencia esta condición, como lo había hecho en Mateo 5, 23, 24. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar. Anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta la ofrenda. Es decir, anda, pide perdón y perdónate de tu hermano. No me vengas con las manos sucias, ven con las manos limpias. Y esto es perdonando al hermano, pidiendo perdón al hermano. Reconcíliate, dice. Y Mateo 6, 12, 14 y 15 añaden, y perdonando nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y entonces aquí en estos versículos encontramos, hermanos, el valor de esta condición se echa a ver. Primero, en lo difícil que nos resulta a muchos esta práctica de perdonar. Segundo, por su misma eficacia, como lo expresan las propias palabras de Jesús, es importante estar con las manos limpias, presentarnos a Dios con las manos santas y limpias, perdonando, dejando toda carga de pecado atrás, hermanos. Muchas veces nosotros somos santulones, no pecamos, no hacemos nada, pero tenemos algo contra alguien porque nos ha hecho alguna ofensa, ha hablado mal contra nosotros o se ha expresado mal contra nosotros y entonces nos cuesta perdonar. Pero Dios dice, perdonad vuestras ofensas para que nosotros también seamos perdonados. Mateo 5, 48 añade, sed pues vosotros perfectos con vuestro Padre, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Romanos 12, 10, 19, 21 dice así, amaos los unos a otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien.
Hermanos, la palabra es muy clara. Dice, aún a nuestro enemigo debemos perdonar. Y si tuviera hambre, dadle de comer. Y si tuviera sed, dadle de beber. Finalmente dice, no seas vencido con lo malo, sino vence con el bien. Entonces, seguimos escudriñando la palabra. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios, dice la palabra. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece, pero nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte, dice la palabra. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidades y cierra contra él su corazón, ¿cómo podrá morar el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Como verán, hermanos, es importante el amor, el perdonar, y el perdonar nos va a llevar al amor, porque el que perdona vive en el amor de Dios, y el amar es importante. Dice, el mandamiento que nos dejó el Señor es que nos amemos los unos a los otros. ¿En qué hemos pasado de muerte a vida? Dice la palabra, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte, dice la palabra. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Y finalmente, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en la palabra, hermanos, vamos a encontrar una lista larga de este tipo de enseñanza acerca del amor. Por ejemplo, tenemos Mateo 18:21, Lucas 6:37, Lucas 11, verso 4, Efesios 4:32, Colosenses 3:13, entre otros, hermanos. Siempre deberíamos tener presente esta condición cuando nos ponemos a orar, pues una de las peticiones siempre es de elevar al trono de la gracia, que es Dios, que perdone nuestros pecados, sin cuya confesión sincera no se reanuda nuestra comunión con Dios. Es decir, si yo hipócritamente me acerco al Señor y no he perdonado a mi hermano, pues Dios no me va a escuchar y no me va a perdonar. Por lo tanto, no va a responder a mis oraciones. Jesús insiste tanto en este amor fraternal porque quería hacer que de él el núcleo de la nueva ley y la del cristiano. Juan 13, versículo 34 y 35 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Pero Cristo tomó esta ocasión del hambre que padecía para obrar el milagro que se nos refiere a continuación, con el cual nos daba un ejemplo de su poder en lo que respecta a la higuera estéril y su justicia también. Veamos su justicia ahora, hermanos. Dice, versículo 19, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló en ella nada, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Se fue hacia la higuera y esperaba hallar en ella fruto, puesto que tenía hojas. Y cuando vemos que en aquella época, los expertos que vivían ya a principios de abril, había especies en Palestina que daban higos juntamente con las hojas. El Señor Jesús, al no encontrar el fruto deseado, la sentenció a perpetua esterilidad. Por todos los milagros que Cristo había hecho, había llevado a cabo hasta entonces,
también de los hombres demostraban su poder y gracia y de su bendición. Ahora, al fin daba un ejemplo del poder, de su ira y de su maldición, pero no lo hizo con ningún ser humano, sino lo hizo a un árbol inanimado que servía de símbolo del poder del pueblo judío, especialmente de los hipócritas, pues el árbol con sus hojas ya salidas daba la impresión de llevar también fruto, pero no lo llevaba. Con esto nos enseña Jesús varias cosas. Inciso A. ¿Qué es de esperar que los que llevan hojas también lleven fruto? El Señor Jesús buscaba eficacia de piedad donde existe la forma de ella. B. Que la justa expectación de Cristo en relación a las iglesias o denominaciones florecientes, muchas veces frustradas y decepcionadas. Hay muchos que tienen el nombre de que viven y están muertos. Esto, hermanos, se está refiriendo a que hay muchas iglesias y aparentemente a la vista exterior son iglesias florecientes, son iglesias crecientes, que donde está llena del Espíritu Santo, llena de la presencia de Dios. Pero cuando uno mira por dentro de estas iglesias están muertas, porque apenas hay unos cuantos miembros y la iglesia no crece, no hay avivamiento, no hay el derramamiento del Espíritu Santo, y entonces a esto se refiere. Mire, Apocalipsis 3:1 habla: escribe al ángel de las 7 iglesias en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y a las 7 estrellas dice esto: yo conozco que tienes nombre de que vives y estás muerto. Una ausencia absoluta del amor de Cristo, y a los hermanos una ausencia de la acción del verdadero servicio a Dios. Los cristianos dormidos y contentos solo con llevar el nombre de cristianos. Y aquí voy a hacer una puntualización. Hermano, no es suficiente creer en Jesús, vivir, sino necesitamos vivir para Jesús. No es suficiente ir el domingo a la iglesia y durante la semana perdernos, durante la semana no tener relación con Dios, no tener comunicación con Dios a través de las oraciones, a través de la lectura de la palabra. Es también importante que nosotros como hijos de Dios comencemos a testificar que Dios vive, que Dios ama, aun cuando son pecadores, y explicarles que estas personas que Dios les ama, pero que Dios no ama su pecado, sin embargo que Dios los está llamando para que vengan a los pies de Cristo. Y entonces muchas iglesias dejan de hacer esto, y entonces lógicamente las iglesias están muertas, pero aparentemente están vivas, y esto es lo que habló el Señor Jesús. C. El pecado de esterilidad es justamente castigado con la maldición de la plaga de la esterilidad. Jesús dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Así como la primera bendición y el mandato de Dios al hombre fue: fructificado y multiplicaos, en Génesis 1:28. Y los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Esa era una bendición de crecimiento. Así también la maldición más triste de la esterilidad, como la ley era estéril de por sí para que el hombre diese fruto. Romanos 3:20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por eso la última palabra del Antiguo Testamento es de maldición o maldición completa. En Malaquías 4:6, que es el último versículo del Antiguo Testamento, dice: y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición, mientras el que nuevo termina con bendición. O sea, cuando hemos visto que la higuera, la última palabra, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición, ahí termina el Antiguo Testamento. Mientras que en el Nuevo Testamento consta bendición. Apocalipsis 2:21, el último versículo del Nuevo Testamento dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Está diciendo que el Señor Jesús derrame su gracia sobre todos. Es un deseo de bendición, mientras en el Antiguo Testamento era una palabra de maldición. D. Una profesión hipócrita de la fe cristiana.
suele marchitarse pronto en este mundo. La higuera que no da fruto a su tiempo pierde también sus hojas. Los hipócritas pueden parecer como los fieles por algún tiempo. Lucas 8:13 nos dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. En el tiempo de la prueba pronto se marchita su profesión y así como sus aparentes dones y gracia y a todos les manifiesta su falsedad. Este precisamente era el estado en que se encontraba entonces la nación de los judíos. No daban el fruto que de ellos se esperaba. Así decepcionaron a Jesús. La palabra dice, a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Vino a ellos, entre ellos obró milagros e hizo el bien y esperó una respuesta satisfactoria del común de la gente y especialmente de los líderes. Pero su expectación quedó frustrada, pues no halló hojas del formalismo sin el Espíritu. Por ello quedaron sentenciados a la esterilidad, excepto los particulares que creyeron en Jesús. Pero fueron de mal en peor. La ceguera y el endurecimiento les sobrevinieron rápidamente y al instante se secó la higuera, especialmente cuando al haber rechazado el agua viva de la gracia. El Señor Jesús vino a predicar y en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu, porque Jesús no había sido glorificado. Pidieron que recayese sobre ellos y sus hijos la sangre de Jesús. En efecto, cuando mandaron a Jesús a la cruz, en Mateo 27:25 relata, y respondieron todo el pueblo, y dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y ahí podemos ver el pecado de la esterilidad en todo el pueblo judío. Veamos su poder, hermanos, ahora. Al ver esto, los discípulos decían asombrados, ¿cómo es que se secó la higuera? Se admiraron del efecto de la maldición de Jesús y al ver con asombro la raíz con que se había secado la higuera. De este hecho tomó Cristo la ocasión para hablarles del poder de la fe. Y veamos cómo se describe. Inciso A, la naturaleza de esta fe poderosa. Miren, el versículo 21 dice, si tenéis fe y no dudareis. En otras palabras, si tú esperas algo, pides y no dudas, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda, dice, es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. El dudar de la promesa del poder de Dios es el gran estorbo que echa a perder la eficacia y el éxito de la fe. Toda persona sincera y poderosa se siente ofendida cuando se duda de su palabra o de su poder para auxiliar a un necesitado que pide ayuda. Tan ciertos como son el poder y la promesa de Dios, ha de ser fiel del que pide, hermanos. Inciso B, la eficacia y la extensión de este poder de la fe. No solo haréis esto de la higuera, sino que si decís a este monte, quítate de allí, échate en el mar, será hecho, dice. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como el grano de una mostaza, y dijeres a este monte, pásate de allá, de aquí a allá, se pasará y nada os será imposible. Y en ambos versículos que hemos leído, hermanos, está hablando de la duda, de la poca fe que hay en nosotros, que hay en ustedes. Tenemos que aprender que el dudar es prácticamente un pecado. Es como dudar de la palabra de Dios. Es como dudar de las promesas que Dios hace para con nosotros. Y esto es lo que está enseñando Jesús en esta oportunidad.
Esto es una excepción proverbial que da a entender que para Dios no hay nada imposible. Y así hemos de creerlo. Por tanto, el que ha prometido ciertamente llevará a cabo, aunque a nosotros nos parezca imposible, hermanos. Inciso C, los modos y medios de ejercitar esta fe. Y todo lo que pidáis en oración, creyendo, recibiréis, dice el versículo 22. La fe es como el alma y la oración como el cuerpo. Juntos ha de ser un completo para cualquier servicio. La fe, si es sincera, estimulará la oración. Y la oración no será sincera si no brota de la fe. Es decir, hermanos, dos elementos importantes. La fe, nuestra fe tiene que ser verdadera y sincera. Y esto dice, va a estimular nuestra oración. Y la oración no será sincera si la oración no nace de la fe, no brota de la fe, dice la condición para recibir es orar creyendo, y así no serán negadas las peticiones de la oración, ni quedarán frustradas las expectaciones de la fe. No hay nada más que pedir, ya lo tienes. No hay nada más que creer, y ya lo recibes. ¿Qué más quieres, hermano? Inciso D. Obsérvese la extensión de la promesa. Todo lo que pidáis, todo en general, lo que descendió a lo particular. Tal es la necesidad de la falta de fe, que aun cuando creemos en general de las promesas de Dios, parece que no les prestamos entera confianza cuando llega un caso particular. Es lo que alguna vez les dije. ¿Crees en Dios? Sí, creo en Dios. ¿Le crees a Dios? Y entonces cuando dice, ¿crees que en este momento Dios puede obrar, puede sanarte en este momento? Y la persona ya les dije, dice, sí, pero... Y entonces ya hay un pero, ya hay duda. ¿No? Cuando es en general, sí, hermano, te va a sanar, sí, obra con fe, recomendamos, hablamos, decimos. Pero cuando nos llega a nosotros, la pregunta es, ¿tú le crees? Y entonces, hermanos, tenemos que entender que la extensión de la promesa dice, todo lo que pidáis, todo en general, descendiendo desde lo general hasta lo particular. Somos testigos de que muchos hermanos han sido sanados. Somos testigos que en esta pandemia hay gente que ha adquirido el COVID-19 y han estado internados, algunos hasta han sido entubados, pero la mano poderosa de Dios los ha sacado de allí. Algunos han muerto y otros viven. Entonces, quizá podríamos decir que algunos por falta de fe y otros por fe han salido de esto. Es como si una voz nos susurrara al oído. Esto no tiene explicación a tu caso. Hoy no hace Dios tales milagros. No es extraño que Cristo vuelva a enseñar la verdad. Mateo 17:20 dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza y dijeres a este monte, pásate de aquí a allá, se pasará y nada os será imposible. Escuche bien esta última palabra de este versículo. Y nada os será imposible. Precisamente por la importancia que tiene esta palabra, hermanos, es que nosotros hemos de pedir a Dios con fe, no dudando. Y entonces que la lección de esta mañana sea, cuando pedimos algo, no tenemos que dudar. Porque este es el mayor obstáculo para que nosotros pudiéramos recibir lo que estamos pidiendo en oración. Y la otra cosa importante, el perdonar a los hermanos, el perdonar a tu prójimo, el perdonar a tus enemigos. Y una tercera que volviste esta mañana, el amarnos los unos a los otros. Esta es la única señal, dice que hemos pasado de muerte a vida porque tenemos el amor de Dios en nosotros. Hermano, le pido que reflexione sobre esta palabra. Le pido que usted piense en creerle a Dios. No creer solamente en Dios, sino en creerle a Él. Saber que Él lo va a hacer.
y nada os será imposible. Y entonces usted, cuando pida sin dudar, cuando usted tenga con una fe absoluta, recuerde que Dios está dispuesto a darle lo que usted pide. Hermanos, les pido que oremos, que bendigamos esta palabra. Y yo le pido a usted que medite en esta palabra. No dudar, perdonar al enemigo y amarnos los unos a los otros. Bendito Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por esta mañana. Te doy gracias, Dios, por tu enseñanza. Te doy gracias, Señor, porque nos has hecho comprender que nuestra falta de fe, el dudar, es el estorbo más grande que hay entre tú y nosotros, Señor. Porque estamos dudando de tu palabra, es que no recibimos lo que debemos recibir. Y luego nos arriesgamos a que seamos echados de tu presencia. Padre, te ruego que pongas esta palabra en la mente, el corazón de tus hijos que están viendo esta transmisión, para que ellos puedan activar su fe, para que ellos puedan aprender a perdonar a sus enemigos, a sus hermanos, y finalmente, para que el amor sea un amor sincero y verdadero en cada uno de tus hijos. Señor, derrama, Señor, el amor en tus hijos. Derrama el deseo de perdonar a tus hijos. Gracias, Dios. Gracias, Padre Santo. Gracias, Padre bendito. En el maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesucristo te doy gracias, Señor. Amén. Hasta aquí, hermanos, hemos tenido esa prédica. Dios bendiga a cada uno de ustedes y en unos minutos más comenzamos con la segunda prédica. Dios los bendiga, hermanos. El Centro Evangelístico tuvo el agrado de presentar Verdades que Transforman. Verdades que Transforman. Esperando que hayan sido bendecidos, les invitamos para la siguiente emisión.